Muy bien, chicos. Bueno, nuevamente buenas tardes con todos. Hoy nos acompaña el periodista Omar Jordán. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín de Porres y cuenta con más de 18 años de carrera en medios de comunicación e instituciones públicas. Actualmente, Omar trabaja como reportero de fines de semana para América Televisión y Canal N y hoy compartirá con ustedes todo lo relacionado a su experiencia televisiva. ¿Cómo estás, Omar? Nuevamente buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a todos los chicos que se conectan en esta oportunidad, a esta plataforma. Agradecer por la invitación, agradecer por la consideración y de alguna manera sentarnos acá para intercambiar ideas, experiencias y al mismo tiempo de repente algunas dudas y observaciones que tengan los chicos, ¿no? Sobre todo aquellos que de alguna manera les animó la vocación, los ha impulsado a seguir esta carrera maravillosa y que no es tan fácil como en algunos casos se piensa, sino que es bastante esfuerzo, bastante dedicación, bastante sacrificio también, porque el periodismo nos obliga a investigar, a hurgar un poco en la información, pero siempre con un objetivo básico, ¿no? Que es tratar de buscar la verdad dentro de la información que nosotros tenemos como responsabilidad llevar, no solo al público televidente, que en mi caso se maneja a través de América Televisión y Canal N, sino también aquel periodista que hace radio, aquel periodista que puede hacer prensa escrita y de alguna manera buscar generar conciencia en la sociedad también para que pueda analizar cuál es la problemática que nosotros tenemos, ¿no? Bien, Omar. Bueno, para empezar, nos gustaría que nos comentes, nos cuentas un poco acerca de desde hace cuánto trabajas como periodista de televisión y cómo fueron tus inicios. Mira, es curioso porque la vocación de periodista me nace desde los 5 años. Yo entro a la universidad más o menos en el 2018, perdóname, sí, 2018 ya con 2008, mejor dicho, en el año 2000, me estoy confundiendo de los años, en el año 2000 yo ingreso a la Universidad San Martín de Porres. Y dentro de esa vocación dije, bueno, en algún momento me tocará especializarme en periodismo, pero casualidades de la vida, nosotros en la universidad teníamos un taller de prácticas que no solo estaba dedicado a los alumnos de décimo ciclo, sino también a aquellos alumnos que querían sumergirse un poco en conocer otros puntos de las áreas de comunicación y sobre todo de periodismo televisivo. Es así que yo me presento en un casting para poder hacer locuciones y un poquito de edición y termino haciendo en esa parte básica. Digamos, empecé desde abajo, para poder decirlo así. Hay otras personas que de repente empiezan en archivo o en cuartos de cámaras, o sea, va dependiendo de cómo es este mundo. Hay muchas personas que ingresan automáticamente a ejercer la parte periodística, pero en mi caso fue diferente. Entonces, a partir del año 2000, empecé a generar las prácticas dentro de este taller de televisión que tenía la universidad y que nos permitía sacar un noticiero interno por parte de los alumnos de Ciencias de la Comunicación. Conforme ha ido pasando el tiempo, me he vinculado también con personas que trabajaban en medios de comunicación y que me daban la opción para poder conocer un poco más. Ya no pasaba simplemente a ser locutor o encargado de archivos, sino a hacer redacciones, a coordinar algunas pautas de video y así sucesivamente hasta que se me da la opción para poder sumergirme al campo de la calle, ¿no? Donde ahí está la noticia, donde las papas queman y donde se puede ir conociendo poco a poco. Ya desde el año 2000 a la fecha, son 21 años prácticamente que estamos ejerciendo el periodismo en la faceta donde es a profundidad. No es solo en calle, es también en la parte interna, en los temas de producción, de coordinación, y eso nos ha permitido conocer un poco de todo. Pero lo más lindo de esta carrera y lo que me ha permitido ejercer lo que ahora ejerzo en el campo es precisamente eso, ¿no? Conocer la realidad, conocer las historias que hay. Y en mi caso, no solo he pasado por el tema político, porque creo que el mejor periodista de calle no es aquel que hace solo una especialidad, sino puede empaparse de todos los temas y estar como un soldado preparado para todo campo de batalla, conocer un poco de la política, conocer un poco de la economía, conocer un poco de deportes, espectáculos, que no es, digamos, lo más fuerte en lo cual he ahondado, pero llegar a avanzar con todas las secciones posibles y ahora un poco en la parte de policiales, que es mi fuerte, por así decirlo, donde puedo trabajar en horas de madrugada con los casos que se presentan, vale decir, robos, asaltos, incendios, crímenes,
que es, digamos, lo que más me ha generado ya la especialización en este campo ya desde hace 4 años y medio más o menos que tengo en América Televisión y Canal N, y que me ha permitido conocer un poco más de la situación y la realidad en la que vivimos. Una realidad que lamentablemente es insegura en todos los ámbitos, en todos los sectores, y que nos obliga también a ver dónde está la problemática, en qué zonas específicamente, en la zona sur, en la zona norte, en la zona este. No se puede decir específicamente de que en la zona norte hay mayor proliferancia de delincuencia, sino en cualquier punto de la capital y a nivel nacional. Y eso también nos obliga a conocer los casos, a ver realidades difíciles, a tener que asumir incluso escenarios tan complicados y cómo una persona a veces puede ser un poco sangre fría en el momento que tiene que realizar el trabajo, conocer la realidad, ver los casos y la magnitud en la cual puede ocurrir un hecho de sangre, o de alguna manera también cómo es el lado humano posteriormente detrás de cámaras, cómo tú puedes conocer realidades, cómo puedes ver los casos, las situaciones familiares, quiénes están implicados en temas delictivos y quiénes no, o lo más difícil, mejor dicho, cómo decirle a una persona que su ser querido ha fallecido, cómo reaccionar en una escena cuando tienes que salvar la vida a una persona o contar un hecho noticioso donde la vida de una persona corre peligro. Dentro de todo ese material justamente que revisaba para comentarles esta experiencia y me ha tocado vivirla hace unos meses, es ver a una persona que intentaba lanzarse de un puente a las 6 de la mañana y teníamos que pensar y analizar cómo manejar la situación. América trata de no tocar mucho los casos de suicidio porque entendemos que esa es una problemática en la cual lo psicológico y la salud mental es un tema prioritario. No sabemos exactamente qué es lo que puede conllevar a una persona a quitarse la vida. Vemos un hecho noticioso, tratamos de evaluarlo de alguna manera para ver cómo reaccionar o cómo trabajar y no mostrar el hecho de la muerte en sí, del suicidio en sí, sino ver las circunstancias en donde tanto el personal de rescate, las personas involucradas en esto y nosotros como algún medio de comunicación podamos buscar la salida para ver que esto no llegue a un final crítico, sino a un final feliz salvando la vida de una persona. Me tocó en junio más o menos tener que llegar al puente de Villena, donde pudimos ver a una persona de sexo masculino entre los 20 años que intentaba quitarse la vida lanzándose del puente desde las 5 de la mañana. El temple tanto de los miembros de rescate de la policía, de los bomberos y el temple que teníamos que poner nosotros precisamente para poder contar la historia y no llegar al sensacionalismo y al morbo para ver, obviamente, qué podía ocurrir en esos minutos mientras hacíamos la transmisión, es ver en qué circunstancias ese personal policial podía rescatar. En algún momento de esta charla me gustaría compartir parte de esos minutos vitales que tuvimos que manejar en América a las 6 de la mañana y donde llegamos a la conclusión de que en ese trayecto y los nervios a veces nos traicionan, pero tratamos de manejar el equilibrio de nuestras emociones, pudimos contar el momento preciso cuando a esta persona se le pudo rescatar afortunadamente con vida. Lamentablemente hay otras circunstancias donde tenemos que ver sangre, tenemos que ver muchas otras cosas que no se ven en pantalla, que nosotros lo vemos en una dura realidad y que definitivamente es algo que tenemos que seguir trabajando, no por buscar el sensacionalismo y el morbo, como te comentaba, sino por buscar la información o con un camino para que pueda llegar a esa verdad absoluta, que no la definimos nosotros los periodistas, sino lo definen las investigaciones, las circunstancias y las conclusiones que puedan derivar de los hechos noticiosos, que en mi caso, como periodista de policiales, por así decirlo, lo he estado manejando, que es muy diferente a lo político. El político tiene que ver coyuntura diaria de las circunstancias que están ocurriendo, pero eso no exime de que ninguno de los periodistas que estamos trabajando en un noticiero podamos estar preparados para afrontar los retos que la noticia nos demanda. Omar, si bien te has ido especializando en policiales, ¿cómo empezaste? En qué rubro, o bueno, qué especialidad empezaste a ver en el periodismo a tus inicios? El periodismo, bueno, iniciaba con las prácticas, como te comentaba, dentro de lo que era locución y de archivo,
Ya cuando ejercía el periodismo dentro del medio de comunicación propiamente, que en mi caso fue Canal 7, el primer rubro fue la parte de internacionales. Entonces tuve que asumir la función de hacer el rastreo, el mapeo de las notas internacionales y que no es una tarea fácil, no es simplemente monitorear lo que salga en el cable, sino nosotros recibimos por satélite y podemos buscar los temas que puedan ser de relevancia o de interés un poco en la sociedad. En la época que yo estuve en Canal 7, manejábamos, por ejemplo, un tema principal que fue la muerte del Papa Juan Pablo II. Y la ventaja que teníamos, y quien habla en este caso, era la comunicación en italiano con algunos colegas que estaban trabajando en el canal del Vaticano, con los que pude comunicarme y poder tener una comunicación más fluida, una transmisión más directa y con las señales directamente del canal del Vaticano. Eso nos permitió mantener una información al detalle, al mismo nivel que otros medios de comunicación. Yo en ese entonces era practicante, no imaginé que podía tener ese reto, pero la información la teníamos de primera mano y podíamos establecer comunicaciones incluso con los periodistas en Italia. Definitivamente tenía que haber un manejo porque ellos, en este caso el personal que trabajaba en el canal del Vaticano, no manejaba el español. Entonces teníamos que por lo menos convertir o traducir las notas para que nosotros podamos darle el producto al televidente. Después de eso ya la evolución ha ido pasando conforme a los años. En Canal 7 fue, digamos, la escuela que me permitió salir a campo. Después pasé por Canal 11, después pasé por Panamericana. Muy buena experiencia y es ahí donde más se profundizó el trabajo con la parte policial y en eso ya he podido complementar con otros trabajos, tanto en la parte institucional y como es ahora con América Televisión y Canal N, que somos un pool, digamos, de trabajo. Si bien es cierto, son dos señales o dos canales, el material que nosotros trabajamos en América también permite alimentar a Canal N en una programación que es prácticamente 24 horas al día, donde las notas se van seleccionando, se van clasificando y va dependiendo también del desarrollo del día a cómo vaya evolucionando. América puede tener una pauta de 30 notas, Canal N puede tener mucho más porque también genera contenidos especializados en secciones exactas, ¿no? En la mañana puede tener una programación donde las notas internacionales tienen vital importancia, en la tarde se hace como una sumilla, y lo que sí no escapa es manejar el acontecer diario de lo que está ocurriendo en el panorama político, pero con un desglose mucho más amplio. A diferencia del noticiero central, que ya resume prácticamente todo lo que vaya ocurriendo en el transcurso del día. Cuéntanos un poco cómo es el ritmo de trabajo de un reportero de fin de semana. ¿Cuántas comisiones suelen cubrir los reporteros por día, más o menos, para que los chicos sepan? Mira, quería compartirte más o menos un esquema. No sé si puedo habilitar el compartir pantalla. Sí, a ver, dame un segundo para habilitar. ¿Sí? Ya deberías poder. A ver, vamos a ver si... Acá yo lo tengo, creo. Nosotros tenemos un esquema, no sé si ¿se puede apreciar la pantalla en estos momentos? Sí, sí se Sí, puede se ver. puede. Sí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mira, nosotros nuestro flujo es más o menos en este esquema, ¿no? Trabajamos con una producción y una dirección que es permanente, como se realiza como en cualquiera de los noticieros de la mañana o de la tarde. La diferencia es de que América Televisión para un fin de semana ya realiza lo que es el recuento de los contenidos en la mañana y en la tarde. Somos un equipo muy pequeño para un fin de semana, somos aproximadamente la productora con el director. Ahí tenemos dos personas, jefa de informaciones y los equipos, que en este caso somos dos equipos periodísticos y 5 editores. Si vamos a contabilizar en la cantidad de personas, seremos un promedio de 11, 12 personas que tratamos de hacer un trabajo titánico para poder sacar los productos de acuerdo a las comisiones que tenemos y al mismo tiempo todo el material que nos han dejado, tanto la edición matinal, la edición de la mañana, mejor dicho, hasta mediodía, y la edición de la tarde-noche, que es la que maneja el contenido central. Trabajamos con una producción y una dirección que va de la mano con la mesa de informaciones.
Esta alimenta al equipo periodístico, que lo integra el reportero, en este caso quien habla, más el camarógrafo y el asistente. En este caso, nosotros somos fundamentales dentro para poder elaborar la nota. Este equipo periodístico va manejando las comisiones, que es lo que va desarrollando precisamente la mesa de informaciones en coordinación, y mantiene una comunicación constante. No solo vía telefónica, el WhatsApp se ha convertido en una herramienta fundamental para poder establecer, y esto también va de la mano con la información que nos puedan dar los informantes. En el caso de América, nosotros trabajamos no solo con lo que nos mandan las comisiones, comprenderás que a diferencia del día, las noticias pueden surgir a través de las instituciones. En nuestro caso, los de madrugada, los lechuceros, por así decirlo, nos alimentamos no solo lo que nos puedan decir las comisarías, no solo lo que nos pueda decir la página de bomberos, porque hay una página que te alimenta 24 horas al día de todo el acontecer de lo que ocurre en una emergencia diaria. Y también tenemos en el caso de los informantes o los chismosos o el WhatsAppero, como algunos lo conocen, o quién es la persona que se comunica con la central para poder decirnos lo que está ocurriendo. Una vez nosotros trabajamos en la primera parte, vale decir, en las dos primeras líneas, ya hacemos un trabajo netamente con la producción y la dirección para poder realizar el contenido de la nota y en este caso podemos hacer también el flujo de información. En este caso voy a tomar un pequeño ejemplo que es en el caso de mi mesa de informaciones. El fin de semana pude conversar precisamente con la encargada de la mesa y más o menos nos explica un poco los detalles de cómo trabaja precisamente esto. Omar, disculpa, no se logra Sí, escuchar. uy, estoy con un poquito el volumen de este audio un poco bajo. Bueno, en todo caso, más o menos explico. Nosotros la información que tenemos a través del WhatsApp la recibimos de todo punto, pero no podemos confiarnos netamente en la información o en el chisme o en el mensaje, sino que hay que corroborar primero solicitando al usuario que nos envíe fotos o videos de lo que está ocurriendo en el día a día. Si se reporta un incendio, le solicitamos que por favor, si nos puede enviar algún video o nos puede enviar alguna foto para corroborar. Esto lo hacemos en paralelo con las otras fuentes de información, que es la página de bomberos o en el caso de la policía para poder coordinar. Adicionalmente a ello, nosotros tenemos una herramienta que es una radiofrecuencia, que no todos los canales lo tienen. En mi caso, yo trabajo con una propia, que es un walkie-talkie, una radio personal, que está conectada a la frecuencia de bomberos. Esta frecuencia me permite rastrear en tiempo real lo que está ocurriendo a nivel de Lima metropolitana, porque está precisamente configurada para, ¿cómo se llama?, recibir toda la información y la precisión de lo que ocurre en una emergencia diaria. Voy a salir un ratito de la pantalla para ver si podemos ingresar a esta sección. Permítanme, por favor. Este es, por ejemplo, el tiempo real de lo que nosotros trabajamos con bomberos. Nosotros tenemos las alertas que se puedan desarrollar y esto por lo general lo trabaja la mesa de informaciones. Mientras esto trabaja mesa de informaciones, nosotros en paralelo podemos ir revisándolo cuando se nos destaca a una comisión. Vamos a poner el ejemplo número 3, que ha ocurrido a las 2:21 una emergencia con materiales peligrosos en Santiago de Surco y nos permite guiarnos a través del número de máquinas que está enviando el cuerpo de bomberos. Paralelamente, y quienes tenemos la posibilidad de tener una radio y seguir la frecuencia y seguir los códigos de bomberos, podemos ver la magnitud y escuchar más o menos los códigos de frecuencia que nos permiten guiarnos si la emergencia va a ser de mayor consideración o si el caso requiere apresurar un poco más la marcha, si es que se registra el caso de heridos, de personas atrapadas o de fallecidos, que esto por lo general ocurre en cualquier momento. Si bien es cierto, esto puede ocurrir en la mañana o en la tarde, en la noche, hay un mayor detalle y es más fluida también la comunicación por parte de los bomberos que nos permiten a nosotros trabajar en este tipo de emergencias. Entonces,
Básicamente ese es nuestro trabajo dentro de la información que se realiza en la noche. Tratamos de corroborar datos y al mismo tiempo también tenemos que asumir realidades como caso de crímenes de mayor consideración, donde es difícil tener que contar los hechos. Hemos tenido hace un mes, más o menos un mes y medio, una masacre en Ancón donde 5 personas fueron asesinadas cruelmente. Habían niños dentro de ese grupo y no era fácil comentarlas, no era fácil contarla y no era fácil ser tan explícito en los detalles que podíamos ver. Tus ojos se convierten en esa máquina que puede ir recepcionando, decodificando y al mismo tiempo tu cerebro tiene que ir analizando cómo vas a contar el hecho en sí, cómo vas a contar la noticia y ser un poco crudo en algunas cosas para poder informar lo que ha ocurrido. En este caso, lamentablemente, murieron 5 personas, pero en un tiempo récord que podríamos decir, desde el que ocurrió el crimen a las 3 de la mañana, a los asesinos los encontraron en casi 5 horas, porque precisamente los asesinos no contaron en que se habían camuflado a 200 metros del lugar del crimen. Pensaron de que ellos podían bajar, revisar lo que estaba ocurriendo y ahí quedaba el hecho. Lamentablemente, y la información que nosotros nos proporciona la policía es que uno de los delincuentes baja para averiguar qué estaba ocurriendo y estaba armado. Y esto levantó las sospechas de los vecinos, que posteriormente encontraron que los delincuentes estaban a 200 metros del lugar del crimen y pudieran capturar en tiempo récord a 4 sujetos con armas de fuego y todos los antecedentes para este hecho, ¿no? Omar, teniendo en cuenta tu trayectoria, ¿cuáles consideras que son las principales cualidades que debe poseer un periodista de televisión? Hay varios puntos. Primero, el periodista, sea de televisión, sea de radio, sea de escrito, tiene que estar informado las 24 horas, saber lo que pueda acontecer. Si su especialidad es política, perfecto, estar atento al panorama político, pero al mismo tiempo no puede estar o puede dejar de lado lo que puede ocurrir dentro de la economía, porque de repente en la mañana tú puedes estar con el presidente, a media mañana puedes estar con el presidente del Banco Central de Reserva, hablar un poco de cómo es la tasa de inflación en el tema del dólar, y de repente a las 3 de la tarde estás en un incendio de código 4 o código 3, donde también tienes que saber manejar los escenarios. Entonces, lo principal es que el reportero o el periodista esté permanentemente informado, sepa analizar las preguntas que pueda tener, revisar e informarse. Tenemos ya todas las herramientas digitales habidas para poder tener los accesos. Tenemos las computadoras, tenemos los celulares, tenemos las tablets que nos permiten revisar cómo es la evolución de la noticia día a día. Sobre todo, saber tratar, porque el mismo lenguaje deberíamos manejar tanto para la persona de clase A, la clase B y la clase C, porque a las finales tenemos que buscar un consenso de ellos y poder establecer una comunicación. No utilizar el lenguaje técnico, porque en muchos de los casos el ciudadano que ve la pantalla no está acostumbrado netamente a frases técnicas dentro de su lenguaje, sino hay que saberle dar temas concisos, palabras concisas para que pueda entender por qué está ocurriendo el hecho. Y sobre todo al momento de realizar la cobertura periodística, saber tener temple para manejar un poco las historias que nosotros estamos contando. No sé si tengo tiempo para poder presentar precisamente este caso del suicidio que teníamos en Miraflores y lo pueda compartir con los chicos, Alejandra. Sí, por supuesto, adelante. Sí, permíteme abrir esto, por favor. Dale la publicidad, me van a tener que disculpar. Hay algunos archivos que todavía no los hemos bajado por... A ver, permíteme. Creo que estás tratando de compartir un link de América, ¿verdad? Pero no lo podemos ver, vemos Así un es. PowerPoint. Se ve el PowerPoint. A ver, permíteme un ratito.
Se puede ver, pero el audio no se está escuchando. Tenemos problemas con el audio. Sí, perdóname. Acá creo que tenemos es el problema de los flujos. Bueno, el audio no está entrando bien, Ale. No se logra escuchar. O sea, podemos ver las imágenes. No sé Ujú. si los chicos, de repente alguien sí puede escuchar, pero particularmente yo no. No, 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 yo no se tampoco, no, yo escucha. tampoco puedo escucharlo, yo tampoco. No lo llegan a escuchar. Ok, voy a revisar. De todas maneras, Alejandra, yo les estoy enviando el enlace. Ya, perfecto. Yo se los comparto luego a los chicos. Sí, por favor. Perdóname un ratito. Les estoy pasando yo de todas maneras este enlace por el chat del Zoom para que lo puedan tener y más o menos revisar los casos que a veces nos tocan a nosotros experimentar. Definitivamente el trabajo no es fácil. A veces hay que ser periodista en esos momentos, pero posteriormente a la noticia tenemos que volver al lado humano. Nos ha costado en muchos de los casos tener que llorar cuando hemos contado historias como este caso de esta familia que fue asesinada y habían dos menores. Uno se identifica también con los casos, uno no es de piedra. Yo tengo hijos, tres hijos, y una de las niñas que falleció tiene la edad de mi menor hijo de 5 años, y que de alguna manera también nos permite analizar cuál es la realidad de nuestra sociedad, una sociedad que todavía tiene mucho por aprender, tiene mucho por coincidir y trabajar, y sobre todo también la salud mental, que es fundamental para poder manejar los diferentes casos que nos toca seguir. El trabajo periodístico es un día a día con cosas, es un análisis minucioso de los temas, y que también a veces nos aleja un poco de nuestro entorno, por así decirlo, y por tratar de identificarnos con el público. Nuestro trabajo es sin descanso. A veces dices, no, tú trabajas 5 días a la semana, o el periodista trabaja tus 6 días a la semana y tienes un día de descanso. Pero cuando intentas, o por así decirlo, tienes tus días de descanso, el teléfono tampoco no para de sonar. Hay gente que ya te toma la confianza suficiente y no llaman al canal, sino te llaman a ti para que puedan ver si puedes darle una solución a un problema, ya sea una fiesta COVID. Mi teléfono no lo apago por lo general, y yo a las 2, 3, 4 de la mañana a veces recibo llamadas de gente que no sé cómo llegan a tener mi teléfono. En muchos de los casos a veces es la policía la que le brinda también los teléfonos, y para darnos, buscar una ayuda con nuestros casos, ¿no? Ya sea la fiesta COVID, ya sea un incidente o un crimen que ha ocurrido en la madrugada, o la misma policía nos informa en la madrugada y no llama al canal, sino te llama a ti, para que tú puedas de alguna manera acceder o llegar al punto y tener la exclusiva. Nos tocan casos muy fuertes y forman parte de ese trabajo día a día y la constancia que nosotros realizamos como periodistas. Teniendo en cuenta que tú estás especializado en temas policiales, ¿nos podrías comentar algún caso particular en el que tu ética periodística se haya visto comprometida? Eh, Afortunadamente nunca he tenido circunstancias donde me hayan ofrecido algo ilegal o algo contra mi trabajo. Siempre hemos sido claros, lo clásico que siempre te dicen, no, es la mermelada, como lo llamamos periodísticamente. eh, Trato de no llegar a ese punto, siempre poniendo las cosas claras dentro de mi trabajo. Hay gente que de alguna manera, sobre todo los casos de personas ebrias, no, por favor, a ver cómo podemos llegar a una solución. Perfecto, la solución la tendrás que determinar con la policía, no la determinas conmigo. En mi caso particular, yo trabajo, como tú lo mencionabas al inicio, trabajo también con personal de las Fuerzas Armadas, trabajo en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Me ha tocado un poco ver el caso de un teniente que fue detectado conduciendo en estado de ebriedad.
Este teniente incluso trataba de buscar, me dice, pero yo te conozco, podemos trabajar. Bueno, acá no hay distinción. Persona oficial, teniente, subalterno o persona cercana, amigos que en algún momento estén involucrados, perfecto. Su responsabilidad la tienen que tener con la justicia, no directamente por la amistad, por la cercanía o porque haya una dádiva, un regalito, no vas a poder desviar la noticia tal cual es. La noticia se cuenta como es. Habrá algunos casos de repente, habrá gente que reciba de repente. Lo puede haber como en muchas profesiones, la política nos muestra en muchos de los casos esta realidad. En mi caso no he tenido esa complicación y creo que estos 20 años, desde el año 2000 que vengo ejerciendo mi carrera, me han mantenido intachable con ello y poder realizar el trabajo que estoy gustoso de realizar y me siento orgulloso de hacerlo con la conciencia tranquila y el trabajo firme al pie del cañón, como se lo comento a uno de mis colegas, ¿no? Con respecto al guión televisivo, ¿qué sugieres para lograr notas impactantes que enganchen a la teleaudiencia? El guión televisivo lo vas manejando de acuerdo a las circunstancias del día. En muchos de los casos, el robo a mano armada de la bodega de la esquina eh, puede ser interesante para el vecino del lugar, pero creo que más impacto te va a generar, si hablamos en la parte policial, donde puede haber, lamentablemente, y es el sensacionalismo que nosotros trabajamos, donde puede haber más sangre, más muertos, más movimiento, el ambiental se explota bastante cuando se trata de las notas policiales. En algunas ocasiones también habían balaceras o el desplazamiento de la Policía Nacional o de alguna manera el fuego donde pueda arder grandes cantidades o amenaza a un grifo, son aquellas que nos permiten de alguna manera generar mayor impacto dentro de. Ahora, si eso lo pasamos al plano político, bueno, la pauta ya lo va guiando el director de acuerdo a la coyuntura diaria. Pero si hablamos en hechos policiales, va a ser lo que más impacto pueda tener en imágenes y en ambientales para poder explotarlo o ponerlo en un nivel alto dentro de esa pauta. Por lo general, en América no es un noticiero enfocado puramente en lo político. En algunos casos, si de repente mañana renuncia, como ocurrió el Premier, obviamente la nota principal va a estar en el primer bloque. Pero si, por ejemplo, tenemos un bus que se cayó a un abismo con 30 muertos, definitivamente eso va a ser la prioridad dentro de la pauta y va a resaltar, salvo que el tema sea entre lo político y lo policial tan fuerte como para que puedan estar entre la primera y la segunda nota. Por lo menos en las 3 o 4 primeras notas, ahí es lo que va a determinar cómo va a marcarse la pauta del noticiero. ¿Cómo abordas las entrevistas para lograr declaraciones, digamos, contundentes, ¿no? Porque en muchos casos me imagino que en temas policiales las personas no desean declarar. ¿Cómo logras tu objetivo? Tenemos detalles ahí en el tema de las declaraciones. En muchos de los casos, los familiares de los fallecidos, tú tienes que ser un poquito convincente o tienes que buscar la estrategia. ¿Cómo llegas a ellos? De alguna manera, lo principal, en algunos casos se utilizaba, iban y le metían el micrófono al entrevistado o al familiar, y la clásica pregunta que siempre se ve, sobre todo cuando uno es nuevo, y obviamente todos hemos caído en ese error, es cómo se siente. Definitivamente la persona que ha sufrido la pérdida de un ser querido se va a sentir mal. Ha perdido al familiar, le han metido 5 disparos, 10 disparos. Había un ciudadano venezolano que le metieron 20 disparos, casi la mayoría en la cabeza. Y lo primero que algunos reporteros nuevos cometen el error de decir cómo se siente al familiar. Pero creo que eso va de la mano de los años de experiencia, entonces tú vas modificando eso y en mi caso, yo, por ejemplo, trato de acercarme al deudo o al familiar, expresarle el pésame y de ahí buscar el análisis para que pueda ver quién lo ha hecho. Así esta persona esté involucrada en algún hecho delictivo. Tratamos de buscar al familiar y decirle, bueno, ante todo nuestro más sentido pésame, de repente
su familiar tenía a alguien, algún enemigo, estaba amenazado, podría ayudarnos para poder esclarecer los hechos y tratamos de suavizar un poco la entrevista y no convertirlo al entrevistado en simplemente el entrevistado, sino la persona cercana que nos pueda dar algunos alcances. Hay personas que no lo hacen y te piden las disculpas del caso, hay otras que se vuelven un poco amenazantes y simplemente te rechazan o con un golpe o tratando de agredir a tu camarógrafo. En mi caso yo tengo que emplear un poco de perfil psicológico, mejor dicho, para ver cuál es el temperamento que tiene el entrevistado. Y si este entrevistado quiere declarar, pero teme también por las represalias que puede ocurrir, en muchos de los casos hay testigos que han visto cuando a una persona le han disparado, la han golpeado y todo eso, y por evitar eso, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de ponerla de espaldas a esta persona para que pueda declarar y contarnos. Hay otros canales que tratan de utilizar el método de poner el micrófono oculto, acercarse y a distancia utilizarlo. Por lo menos la consigna que yo he recibido en el canal desde que tengo estos 4 años en América es: nosotros no grabamos cámaras ocultas. Cámaras ocultas para este tipo de casos, para buscar una información. Hay otro tipo de cámaras ocultas que sí se utilizan para los temas de investigación, que es muy diferente a lo que se hace en el trabajo del periodismo del noticiero. Las cámaras ocultas que se utilizan para este caso son investigación, dominicales o para poder ingresar a una sala que de repente hay alguna irregularidad, a un hospital, y esos detalles sí se pueden utilizar las cámaras ocultas. Para el caso del noticiero propiamente, tratamos de conversar o pedirle permiso. Y si en caso la persona no quiera, respetamos también un poco la decisión del entrevistado, ¿no es así? Bien, con respecto a la pandemia por el COVID-19, ¿en qué medida ha cambiado la cobertura periodística? ¿De qué forma lo ha complicado en todo caso, no? Nos ha obligado bastante a tomar no solo las medidas, sino a identificarnos también con la propia sociedad. Vale decir, cuando se activa la pandemia y empezamos a ver los casos, la disposición del canal, en este caso, primero es aplicar los protocolos al 100% de todo el personal. No solo con el tema de los reporteros, que somos los que frecuentemente salimos a diario, no solo con los camarógrafos, no solo con los asistentes auxiliares o los choferes, que en realidad somos parte de ese equipo que vamos a la calle, sino de todo el personal, desde el presidente del consejo directivo hasta el personal de limpieza, sin excepciones. Pero conforme ha ido desarrollándose la pandemia, esto nos exigía también el uso primero de la mascarilla, después el protector facial, los guantes, y conforme ha ido avanzando esta situación, bueno, hemos prescindido de los guantes, ahora reforzamos con la doble mascarilla, ya no tratamos de utilizar los protectores faciales, pero sí nos recomiendan también mantener la distancia, no ingresar a zonas donde haya gran aglomeración de público, tomar también las precauciones del caso. En mi caso particular, yo sufrí de COVID en el mes de junio del año pasado, cuando la pandemia ya estaba en un apogeo. Fui asintomático, estuve dentro de mis 15 días de reposo, por así decirlo, de descanso médico, pero cuando salgo, de todas maneras ya utilizaba el protector facial, la doble mascarilla, los guantes, pero en nuestro caso se nos presenta una comisión donde teníamos que ingresar a un local y había una cantidad de gente, era un prostíbulo, por así decirlo. La fachada era de un restaurante, pero al ingresar encontramos que era un prostíbulo donde había más de 150 personas. Entonces teníamos que tomar también las previsiones cuidando al equipo, y esta es una constante que se viene realizando a través de los protocolos, no solo de América, sino de todos los canales. Tenemos una ventaja de hacer los controles mensuales a todo el personal. Tenemos un personal de más del 95% de vacunados ya, y esto también nos obliga siempre a mantener los protocolos. En alguna oportunidad una directora me decía: hay algo más importante que la noticia y eres tú, tu persona, tu salud, tu equipo, y antes de poder arriesgarte en sufrir algo dentro de esa misión, primero está tu equipo, cuidar a tu equipo y siempre tu equipo. Entonces, esa es una consigna que nosotros lo tenemos, tratamos de no llegar a los puntos y siempre recomendar a la misma población a la cual entrevistamos: por favor, acomódese la mascarilla, no la use abajo, porque no es solo mi salud, sino también la salud de estas personas a las cuales nosotros podemos llegar. Y es mutuo también dentro de...
por más de que estés en un ambiente fuera, en la calle, en una pampa, en un escenario abierto. Tu salud es lo más importante y la cobertura va a depender también de cómo es el cuidado propio de uno, ¿no? Y bueno, ya para terminar, Omar, ¿podrías comentarnos un poco acerca de la importancia del trabajo en equipo? O sea, la relación que debe haber entre camarógrafo y reportero, ¿no? Para cumplir con todas las imágenes que se van a necesitar finalmente para elaborar una nota, ¿verdad? Hay una ventaja y en algún momento un viejo periodista amigo me dijo, tu camarógrafo, o mejor dicho, el camarógrafo y tú tienen que ser como un buen matrimonio, el buen marido y la buena mujer. No voy a determinar quién es el marido o quién es la mujer, no por ese lado, sino la buena relación y la buena química que hay entre ambos. La ventaja es de que el reportero siempre tiene que mantener una comunicación fluida con el camarógrafo y viceversa para poder determinar qué es lo que tenemos. Si es fuego, fuego, pero al mismo tiempo, mientras el camarógrafo puede estar ponchando el fuego en el desarrollo, de repente a un lado puedes ver que está saliendo algunos afectados por el siniestro, algunas personas ahí atrapadas. Entonces, ¿qué ventaja tenemos? Yo trabajo en simultáneo con mis camarógrafos de fin de semana. Mientras ellos graban, tengo el celular al costado prácticamente porque de repente él puede tener la toma y se me está cayendo un bombero por un costado y puedo aprovechar para grabar esa escena. Entonces, tenemos en paralelo el trabajo, así sea con el celular, pero ya me permite tener unos detalles adicionales. No solo eso, sino de repente tenemos una nota que está incompleta. Entonces, en mi caso, trato de buscar a los policías o a los bomberos o a los paramédicos que en algún momento hayan tenido alguna imagen adicional y por el WhatsApp simplemente ya tenemos y alimentamos más información. El fin de semana teníamos un incendio en el cercado de Lima, el camarógrafo lamentablemente llegó cuando ya estaba controlado la emergencia, era un incendio de gran magnitud, por cuestiones de equipos no se llegó a mandar, pero con el camarógrafo entrante tratamos de hacer un paralelo de imágenes alrededor y con ayuda de los vecinos también completábamos con información y otros videos y terminamos teniendo la nota completa del incendio. Entonces, eso lo tratamos de cruzar en información y que no solo es el trabajo del equipo en calle, sino trabajo de tu producción. Por eso mencionaba el tema de la mesa de informaciones, porque es la que te permite alimentar también las imágenes o los videos que puedan proporcionar los chismosos, entre comillas, o los vecinos para que puedan darte ese material que pueda ser rico en información. Entonces, creo que el trabajo no es solo del equipo periodístico que está dentro, perdón, fuera, con los que cubren diariamente la noticia, sino los que están adentro. Para eso tenemos un equipo de producción muy bueno, que quien habla se siente muy orgulloso de este trabajo que realiza el equipo de América, no solo porque pertenece a la familia, sino porque ve el día a día que realizan redactores, reporteros, camarógrafos, equipo periodístico, mesas de información, en fin, son más de 100 personas que trabajamos permanentemente para tener un producto de calidad. A veces necesitamos el contacto, no sé, del comandante general de los bomberos o el comandante general de la policía o el jefe de operaciones de la zona. Entonces, ese equipo de producción también nos permite comunicarnos o nosotros mismos, si tenemos la facilidad de tener el número, poder contactarlo, llevarlo al punto de trabajo y ya tenemos también no solo las imágenes, no solo tenemos las circunstancias, sino tenemos a todos los entrevistados y todos los elementos que nos permitan no hacer una nota más, sino hacer una nota rica en información para que el público pueda conocer lo que se va desarrollando en el campo. Muy bien, Omar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, por compartir tus experiencias con nosotros, ¿no? Definitivamente ha sido de gran provecho para los chicos que recién se inician en la carrera de comunicaciones. No sé si más bien por ahí, chicos, tienen alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacerle a Omar. Las pueden escribir también por el chat. A ver, sí, Franco, por Sí. favor. A Buenas ver, tardes, profesora, y buenas tardes, Omar, un gusto. gracias, Franco, ¿cómo Para estás? empezar, por ejemplo, me ha pasado en búsqueda de trabajo. Ya, yo mando, por Ujú. ejemplo, mi CV, ¿no? En este caso al Canal 4,
como Ujú. periodista que soy, pero yo no sé si me van a llamar porque definitivamente a veces falta, ¿no? Experiencia como reportero. Digamos que están buscando un reportero. ¿Tú qué nos aconsejarías, por ejemplo, a crear material propio, a ir, no sé, a eventos y cubrir, grabar, ese tipo de cosas? Para, no sé, por ejemplo, subirlo a mi canal de YouTube y si es que presento mi CV, agrego ese link, ¿no? Del canal de YouTube y ellos ya saben que yo más o menos tengo una idea en cómo hacer una nota. Mi pregunta va por ahí. Muchas gracias. Claro, mira, en mi caso, yo también fui como tú, dejaba mi currículum en el canal. América y Latina tienden a colocar algunos anuncios a través de LinkedIn. Entonces, permanentemente se realizan algunas convocatorias y en algunos casos también va a determinar la necesidad, la urgencia de quién pueda cubrir. En mi caso en particular, cuando yo ingresé a América, yo no entré para cubrir una plaza de reportero fijo, sino yo cubría como reemplazos. Entonces, mis reemplazos empezaban de 5 días, 10 días, un mes, y ya tengo casi más de 4 años en América, incluyendo las temporadas de reemplazos. El trabajo puedes hacerlo también como blog, lo puedes anexar dentro de un canal de YouTube y presentarlo de repente dentro de cuando dejas tu currículum. Pero al mismo tiempo también hay que pensar de que para poder escalar o para poder llegar en algunos casos también va a requerir un poco más de experiencia y a ver cómo es el desarrollo de tu propio trabajo, ¿no? Eso es fundamental y bueno, las posibilidades se van abriendo permanentemente, no solo en América, te digo porque en el caso de Canal 7 también ha estado haciendo algunas convocatorias y un grupo de chicos centrado. Ahora en el caso de América hemos tenido un poco de reducción de personal por una modificatoria o una reorganización del canal, pero de acuerdo a ciertos periodos se realizan algunas convocatorias y ojalá en algún momento tengamos oportunidad de trabajar en conjunto, ya sea en América o en cualquier otro medio de comunicación. Quisiera responderle a Rodrigo, que justo nos estaba escribiendo al chat. Te voy a comentar una anécdota particular. A mí me motivó desde los 4 o 5 años el periodismo. Me llamaba la atención el periodismo y por un detalle particular. Mi mamá trabajaba escuchando RPP. Yo prácticamente nací escuchando RPP, crecí escuchando RPP y prácticamente toda mi vida ha sido escuchando radioprogramas. Y cosas curiosas, me llamaba la atención el trabajo y llegué a escuchar a un periodista de RPP al cual le seguía los pasos simplemente por la radio, por el oído. Tuve oportunidad de conocerlo en persona y en una comisión cerca de mi casa, en ese entonces te estoy hablando en el año 84, 85 más o menos. No recuerdo las circunstancias, por lo que me comentaba mi madre, parece que fue una noticia policial, paradojas de la vida en lo que continuamos haciendo. Y en algún momento yo a este periodista le dije, yo voy a ser periodista. Yo voy a ser periodista porque me llama la atención lo que usted hace. El tiempo pasó, seguía estudiando, casualidades de la vida en el año 88, llegué a RPP justamente por una invitación que me hizo precisamente este periodista y dije, esta carrera me gusta, esta carrera me llama la atención. Al comienzo me fue difícil dentro del trabajo, dentro de los estudios, no ingresé a la primera saliendo del colegio, pero dije, voy a hacer lo que me gusta, voy a seguir mi vocación y casualidades de la vida seguí mi vocación dentro de la universidad, empecé a practicar en mi primer año, mi primer o segundo ciclo más o menos, y mira, ya tengo 21 años haciendo lo que me gusta. Y si tuviera que volver a elegir otra profesión, sería la misma que he elegido ahora, con algunas cositas y algunos plus adicionales que sí me gustaría dentro de la especialización. Tengo ahí una idea también de hacer mi maestría dentro de comunicaciones, de periodismo, relaciones públicas, y también en algún momento se me pasó la especialización dentro de asimilación a Fuerzas Armadas. O sea, dentro de este trabajo periodístico, muchas cosas han surgido y me han mantenido dentro de esa vocación. Particularmente el tema policial que ejerzo ahora y de la mano con lo que estoy ejerciendo en el comando conjunto me permitió armar una que la pudieran ver, donde es el trabajo periodístico en el campo, en la cancha, en la calle, así como el trabajo que se realizan en las instituciones armadas como periodista institucional.
Muy bien, y ya para terminar tenemos una pregunta de Ítalo, por favor, Ítalo. Hola Ítalo, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por compartir su tiempo, un gusto. Mi pregunta es, ¿cuánto gana un reportero aproximadamente? Buena pregunta. Los montos son variados. Los montos son variados y va dependiendo también de los canales. No te puedo precisar un monto exacto de cada medio de comunicación porque los medios también tienen sus esquemas de trabajo. Lo que gana un reportero en América no es lo mismo que gana un reportero también en Latina. Lo que gana un reportero en Latina no es lo que gana tampoco un reportero en RPP. RPP mantuvo una multiplataforma en su momento y a veces el periodista se multiplicaba en hacer un poco de radio, un poco de televisión, un poco para web y a veces era todo por el mismo precio. Entonces, eso va dependiendo. En el caso mío, yo trabajo solo 8 días al mes. Entonces, ganar un reportero diario o lo que puede ganar un reportero de un dominical. Entonces, va dependiendo de las proporciones. Tú puedes ganar como practicante con un sueldo básico, como que puedes ganar como un reportero de planta y listo, ¿no? O sea, va dependiendo también de las necesidades del trabajo, el tipo de comisión. No necesariamente es que pueda ganar o 5.000 o 6.000 o 7.000 o 3.000 o 2.000. Un reportero puede ganar desde 1.200 o 1.500 si es que está empezando, porque también hay las prácticas dependiendo de los niveles que establece también los contratos, ¿no? Listo. Gracias. Bien, Omar, bueno, creo que ya no hay más preguntas. Nuevamente te agradezco por tu tiempo, por tu disposición para compartir con los chicos en esta tarde. Y bueno, ya será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a todos por el tiempo. Y bueno, ojalá que haya oportunidad para poder conversar más seguido con ellos. Cualquier duda, de todas maneras, estoy dejando también mi correo electrónico por el chat. Alguna duda que tengan los chicos y de todas maneras para poder mantener comunicación. O sea, la idea es orientar. Si les nace la vocación, si tienen dudas, de todas maneras estamos ahí para poder atenderlos y con muchísimo gusto me mandan un correo, justo estoy enviando el correo, me mandan un correo y listo para poder absolver las dudas y las inquietudes que tengan de esta carrera. Perfecto, Omar. Bueno, muchas gracias nuevamente y hasta pronto. Gracias a ti, cuídense chicos.